Hola chicos, ¿cómo están? Espero estar grabando, sí. Bueno, vamos a continuar con los videitos de este tema argumentación que estaba preparando. Sé que ustedes están con sus otras materias, con exámenes, así que bueno, la clase de hoy ustedes van a ver primero este video y después yo les voy a dar una invitación al Zoom para hacer un intercambio oral, para que si del video surgieron dudas las puedan, eh, las podamos focalizar ahí en ese espacio, ¿sí? Entonces estaba pensando que en vez de citarlos a las 6 de la tarde, porque nos tocaba la tarde, en vez de citarlos a las 6 de la tarde, los iba a citar una horita después, a las 7 más o menos, para darles tiempo a los que llegan del trabajo, que puedan ver el video antes. La idea es entrar a la clase viendo el video, ¿está? Bueno, entonces estábamos con los temas de argumentación, ¿no es cierto? Estábamos viendo en los videos pasados, en vez de la clase pasada, en los videos pasados, nos detuvimos fundamentalmente en el tema del problema y de la cuestión, ¿no? De la pregunta, ¿m? Y de la hipótesis, perdón. Tema de la cuestión y de la hipótesis. En esta clase me voy a detener, y ya cerramos el tema de argumentación, en las premisas y en los argumentos, ¿sí? Y para eso voy a usar mucho un autor, pero que se vea cuando pase la diapositiva. Voy a usar un autor que se llamaba Chaim Perelman, ¿sí? Él escribió dos textos muy conocidos en teoría de la argumentación por la década del 50, fines de los 50. Uno se llama El Tratado de la Argumentación y el otro El Imperio Retórico, ¿sí? Y bueno, a esta línea de pensamiento yo me voy a centralizar en esta línea porque me parece sencilla. Es una buena entrada para pensar la argumentación en función de las prácticas. Sí, por eso estoy tomando esta perspectiva. Hay muchas, en teoría de la argumentación hay un montón. Pero bueno, esta me parecía interesante. Y se la conoce como nueva retórica porque él en la década del 50, de 1950, es el que hace un retome de la retórica aristotélica. Y fíjense que él lo hace en medio de un contexto de posguerra, ¿no? Y en medio de la experiencia del nazismo. Entonces ahí los intelectuales estaban también muy preocupados. Había una pregunta, hubo un debate muy interesante de, bueno, ¿cómo poder convencer, cómo poder hablar? En realidad era esa la pregunta, ¿cómo poder hablar después de Auschwitz? ¿No? Entonces había como una desconfianza en la palabra, porque la palabra se había utilizado manipulatoriamente, porque, bueno, Hitler fue votado, ¿no? Y llegó a Alemania donde la llevó. Entonces, en ese contexto de debate es que Perelman piensa la teoría de la argumentación, ¿está? Bajo esas preguntas, ¿no? ¿Cómo volver a lograr una comunión de espíritus? Dice en un momento el texto. ¿Cómo volver a la palabra, ¿no? Y salir de la violencia. Bueno, esas son las preguntas que dan vuelta en esta época, que son preguntas que relacionan también, que se preocupan por la manipulación, etcétera, y por el uso de la violencia, ¿no? Cuando con la violencia no hay argumentación, es la imposición, ¿no es cierto? Bueno, entonces me pareció interesante, eh, yo les había adelantado algo en las clases que leíamos argumentaciones sobre las premisas, no sé si lo recuerdan, cuando hablábamos del silogismo, ¿sí? Cuando yo les mostré el silogismo típico, la típica es, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, esto es una estructura, todo A es B, C es A, luego el razonamiento indicaría que C es B, ¿no? Y habíamos dicho que esos dos primeros enunciados, que podían estar o no estar, nadie razona así en sus textos, ¿sí? Se llamaban premisas.
Y acá Perelman hace un movimiento muy interesante, porque dice, bueno, está bien, en el silogismo, en el método deductivo, hay premisas, pero en toda argumentación hay premisas. Si entiendo las premisas, no como esos dos enunciados únicamente de las deducciones, sino que la entiendo como objetos de acuerdo en los textos. Para poder convencer a alguien, yo tengo que partir de acuerdos, porque si no lo construyo esos acuerdos, no puedo convencerlo. ¿Mm? Entonces la idea de él es que en todos los textos hay premisas, más allá del método inductivo, más allá del método deductivo. ¿Sí? Cuando pongo un ejemplo también hay premisas. Todo texto argumentativo parte, él va a abandonar un poco el concepto de premisas y va a decir parte de objetos de acuerdo. Esas serían las premisas de la argumentación. Los objetos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad de una argumentación? Lograr que el grado de adhesión que tengamos en esos objetos en donde estamos de acuerdo pasen a las conclusiones, pasen a lo que quiero decir, pase a mi postura, ¿no? Pase el enunciado a mi hipótesis. Mover, trasladar ese grado de aceptación que tiene lo que construyo como objeto de acuerdo en un discurso a las conclusiones. Bueno, entonces un poco como que abandona la idea aristotélica de premisas y en el silogismo únicamente y empieza a pensar que toda argumentación tiene sus objetos de acuerdo. Y él hace una clasificación de los objetos de acuerdo, ¿no? Entonces dice, bueno, hay objetos de acuerdo que van son del orden de lo real, de lo que ocurre, de la realidad. Y hay otros que son del orden de lo preferible. Entonces, yo acá ejemplifiqué con el textito que me estoy apoyando yo para ejemplificar del corpus, el resto se los dejé a ustedes, que es el de Marra, ¿sí? El primero. Entonces dice, bueno, dentro del orden de lo real, nosotros tenemos verdades. Las verdades son enunciadas discursivamente como aserciones, ¿no es cierto? Aserciones que son generales, no son particulares, ¿no? Bueno, acá uno puede ver todo el problema en función del estatuto de verdad, de los criterios de una época, de una cultura, para decir que eso es verdad o no. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que con los datos no alcanza para argumentar. Los datos, por lo que estaba leyendo en los informes económicos que ayer les hice el cierre total de esa actividad, cuando pensamos en un dato como algo externo al texto, ¿no? Como esa prueba extra técnica que decía Aristóteles, ¿no? Como algo que es exterior, que está ahí en lo real, en la argumentación nosotros lo tenemos que transformar ese dato, sacarlo de la realidad y construirlo discursivamente. Eso no significa mentir. ¿No? Se puede mentir o no se puede mentir. Pero tiene que haber una construcción discursiva de eso, se lo tenés que decir al otro, lo tenés que armar como objeto de acuerdo. Entonces, bueno, estas verdades serían como enunciados asertivos, ustedes ya saben lo que es un enunciado asertivo, ¿no? Le puedo poner verdadero o falso, y generales, son generales. Entonces, por ejemplo, en el texto de Marra, si yo veo, a veces se usa definiciones, ¿no? Marra está usando una definición y le está dando estatuto de verdad. Entonces dice, un default o suspensión de pagos es un término utilizado, ¿ven? Ahí ya está como definiendo. Es un término utilizado para hacer referencia a una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tienen con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda. Y él enfatiza en eso. Entonces, bueno, esto está construido como de verdad. Esto es un default. Luego, Argentina está en default, porque no cumplió con la forma establecida en el contrato de la deuda original, en el contrato original. Entonces, bueno, ya está. Ahí, sobre eso sostiene su argumentación. Sobre esa definición de default,
sostiene su argumentación. Si vos no acordás con esta definición, ya está, no te va a convencer este texto nunca. Pero él está construyendo como su objeto de acuerdo. Bueno, miren, esto es el default. Para mí es esto el default. Miren, estos hechos ocurrieron en la Argentina, ¿no? Y hay una descripción de la Argentina en función a sus situaciones de default, ¿no? Ahí hay un hecho, ¿no? Entonces esas dos herramientas, las verdades y los hechos, le permiten a él construir sus acuerdos con el destinatario, a quien le está escribiendo, ¿no? Él supone que sus destinatarios van a aceptar eso, ¿no? Como verdad o como hecho. Él supone eso. Si no lo aceptás, no te convence. No funciona en vos esta argumentación, ¿sí? Él está construyendo en función de que se acepte esto. Entonces, bueno, los hechos, que son los otros objetos de acuerdo del orden de lo real, son muy parecidas a las aserciones, pero son enunciados particulares y generalmente describen, ¿sí? O narran, ¿tá? Entonces, vuelvo a decir, no es el dato externo, sino que hay una construcción discursiva, no es el episodio, el acontecimiento que está ahí, y convencionarlo en el texto alcanza, sino que tengo que construir ese acuerdo. Una argumentación se sostiene muchísimo sobre estas bases. Funciona porque no podés convencer a nadie si partís del desacuerdo. Entonces dice, nuestro país tiene 5 defaults en su haber. Lo que se podría decir que se categoriza como un incumplidor serial de sus deudas. Esto lo vamos a ver después, cómo está funcionando. Actualmente Argentina posee una deuda bruta de casi 312.000 millones de dólares, lo que representa, acá vienen las cifras, ¿no? Las cifras para construir esto como un hecho, como un dato verdadero. Bueno, como ven, frente al enunciado anterior, esto es un hecho particular, se refiere a la Argentina. La definición de default es una verdad, funciona desde la generalidad, ¿no? Bajo estos dos objetos de acuerdo, bajo estas dos premisas, Marra construye después todas las relaciones causales que vamos a ver después, ¿sí? Perelman, además de pensar en las verdades o en los hechos, se da cuenta de que especialmente en la argumentación cotidiana, aquella que apela mucho al sentido común, se utilizan como objetos de acuerdo las presunciones, ¿sí? Una presunción, por ejemplo, es pensar, suponer algo en función de lo que normalmente ocurre. Es muy de mantener el orden en la presuposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les puse un caso muy emblemático porque para que vean también lo epocal, ¿no? Vemos una mujer que está embarazada, entonces la presunción es, ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, en una época eso era una verdad, ¿no? Pero ahora ya no es una verdad. La mujer puede estar embarazada por fecundación in vitro, no necesariamente. Es verdad, habitualmente ocurre. Habitualmente las mujeres que están embarazadas es porque han tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto? Pero podría ser que no, ¿no? Entonces, ya como los avances tecnológicos cambiaron, un enunciado como este es una presunción, no es una verdad. Y bueno, los otros objetos de acuerdo que Perelman menciona, que tienen que ver con el orden de lo preferible. Y acá juegan mucho las ideologías, ¿no es cierto? Porque las ideologías se sostienen sobre valores, ¿no? Creencias, valores, especialmente en los ámbitos democráticos. Entonces, Perelman dice, bueno, sostener la argumentación a partir de la defensa de algún valor o de los valores y también armar jerarquía de valores, ¿no?
por ejemplo, ustedes ven, los sistemas ideológicos jerarquizan valores, ¿no? El liberalismo ha colocado como valor central la libertad individual, ¿no es cierto? Y perdón, estaba buscando mi taza de café. Y el socialismo a la igualdad por sobre la libertad, ¿no? Entonces se van haciendo jerarquías. Él hace distintas interpretaciones sobre lo que es un valor, de algún modo un valor lo que hace es una distinción entre las cosas, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de valor o valoración, lo que estamos diciendo es que no todas las cosas son iguales, sino que hay distinciones, ¿no? Por eso la idea de valor va muy bien con la idea de jerarquía también de valor, no es lo mismo una cosa que la otra. Yo tengo estas, fíjense todo lo que está ocurriendo ahora respecto de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? La salud es la prioridad, ¿no? La economía. Bueno, ahí también se juega mucho cómo se prioriza, cómo se jerarquiza, qué valores se ponen en juego, los sistemas ideológicos que implicarían, uno puede pensar que un sistema ideológico implicaría cierta jerarquización de valores, ¿no? Y además Perelman, bueno, tal vez un poco influenciado por Occidente, dice que hay valores universales, que son los valores de la Revolución Francesa, básicamente, ¿no? Que son los valores del liberalismo, dice eso, y que hay valores particulares. Igual no está mal la distinción, ¿no? Porque él dice, se puede armar jerarquías de valores homogéneos o jerarquías de valores heterogéneos en los textos. Entonces, por ejemplo, es interesante la definición. Por ejemplo, el valor de la igualdad y la libertad serían valores generales, si ustedes quieren. Él habla de universales, valores universales. Y la lealtad, por ejemplo, es un valor particular. Es un valor que responde a determinado campo, el campo militar, ¿no? El valor de la lealtad viene por ahí. El soldado debe ser leal, ¿no? Entonces él dice, bueno, muchas veces hay mezcla. En esas jerarquías se produce cierta cuestión heterogénea de valores universales con valores concretos, particulares, propio de un sistema, propio de un campo. ¿Mm? Y por último, los tópicos, que él ahí está retomando a Aristóteles, ¿no es cierto? Y que en parte nosotros habíamos visto, y yo no voy a indagar mucho en este tema de los tópicos, porque hay un montón de bibliografía que está superando esta noción de tópico de Perelman. Igual es interesante, por ejemplo, el tópico de la cantidad, que es el que más habíamos visto, porque es interesante porque siempre pone un tópico y como un antitópico, digamos. El tópico de la cantidad y el tópico de la cualidad se contrapone. Y él los relaciona con sistemas ideológicos también. El tópico de la cantidad con la democracia y con el clasicismo. El tópico de la cualidad con el romanticismo y la aristocracia, ¿no? Entonces el tópico de la cantidad, cuanto más, lo habíamos visto en esa reformulación, y el tópico de la cualidad es al revés, pero en realidad es un tópico de cantidad para Aristóteles, pero sería cuanto más único es esto, mejor es, ¿no? Sería eso, o sea, ¿se acuerdan que Berkovich había presentado a Piketty diciendo que básicamente lo que estaba diciendo es un excelente economista, el más vendido, el que más libros vendió? Bueno, el tópico de la cualidad sería al revés. Su obra es única, es especial, por eso es bueno. ¿Sí? El tópico de lo posible, ¿no? Si juega con cuestiones del tipo, bueno, si la cosa más difícil ocurrió, es posible que ocurra la más fácil. O si hicimos lo más difícil, es posible que hagamos lo más fácil. Juega por ahí. Y el tópico de lo existente que valora lo real, digamos. Es preferible lo que existe a lo que es posible. ¿Sí? La única verdad es la realidad, por ejemplo. Ahí es un tópico sostenido en lo existente. ¿Está?
Bueno, entonces, las argumentaciones, distintas argumentaciones, yo no lo encuentro. Pueden ver valores en Marra, pero no, ese texto está queriendo ser como ideológico, ¿no? Como objetivo. Entonces sostiene su argumentación en verdades y hechos. Esto también les sirve para evaluar a ustedes cómo se está argumentando. Me parece que acá Marra sostiene sobre verdades y hechos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno puede acordar con que eso es una verdad o no. Bueno, entonces retomando un poquitito, vamos a pasar a los argumentos, y acá sí voy a tomar, ay, que se me mueve el gráfico. Esperen un minuto corto y vuelvo.